El tema de hoy será el vestido. Enseguida comenzamos. Importante de la historia de la civilización. Los hombres y las mujeres, en un principio, se cubrieron el cuerpo de modo rudimentario para resguardarse de la intemperie y del frío, y más tarde fueron creando continuamente las modas de sus trajes, obedeciendo a un instinto estético y a un deseo de belleza con el fin de adornarse y hacerse más atractivos. Resulta increíble la ingeniosidad de los hombres primitivos en lo tocante a la fabricación de sus prendas de vestir. Limpiaban y descarnaban las pieles con piedras de sílex afiladas que les servían de cuchillos. Las horadaban por medio de punzones de huesos. La cosían con agujas rudimentarias fabricadas con huesos y espinas
sin agujero, es decir, aguja sin agujero, pero con cabeza, en torno a la cual envolvían hilos hechos con tendones. Es decir, que ya cosían, pero no tejían ni hilaban. Con botones usaban huesos labrados, y para teñir las telas trituraban los colores en morteros de granito. Como vemos, incluso en la edad de piedra, el hombre se estrujaba el cerebro para conseguir los refinamientos de la elegancia, aunque esta elegancia fuese muy primitiva y a su modo. Es decir, que al hombre siempre le gustó echar pinta. En la edad de bronce y de hierro se dio un gran paso adelante, gracias a los nuevos inventos de hilar y tejer, y con la utilización de las fibras textiles vegetales, sobre todo de lino, y de animales, especialmente la lana, con ella avanzaron a paso acelerado. En la época de los palafitos, los hombres fabricaban ya tejidos de lino adornados con mucho gusto y primor, como lo demuestra la figura 4, que ustedes no pueden ver, pero los palafitos son esas casitas de madera con patitas sobre los lagos. Y allí se ve que hay muestras de tela encontradas en el cantón de Robenhausen. Las primeras tijeras rudimentarias de metal ayudaban a cortar las prendas, y desde entonces hasta hoy el progreso ha sido continuo de acuerdo con las crecientes exigencias. Los egipcios, los asirios y los babilonios vistieron con exquisito refinamiento, miles y miles de años antes de Jesucristo. La línea de los vestidos revelaba una delicada sensibilidad estética. Las telas presentaban maravillosas coloraciones. Los primorosos bordados las adornaban con delicada gracia, y los accesorios, o sea, calzado, gorro, túnicas, cinturones, y también las joyas, realzaban la persona en armonía con su indumentaria. La confección de prendas de vestir fue en un principio trabajo casero exclusivo de las mujeres, y solo posteriormente se confió a los artesanos. Los sastres eran hombres que sabían cortar, sabían coser e incluso bordar perfectamente. En Oriente no tenía nada de extraño que un hombre bordase, mientras que entre nosotros esto parecería cómico y ridículo. Innumerables fueron los esclavos encargados del trabajo de coser, además de tejer, teñir y fabricar calzado. El comediógrafo latino Plauto nos ha dejado una larga lista de toda clase de trabajadores: el quitamanchas, el platero, bordador, lancero, tintorero, sastre, el perfumista, el zapatero, mercader, sombrerero, el corsetero y el tejedor. Las modas de Roma derivaban de las griegas. Se trataba de prendas de lino noble y puro que caían en compactos pliegues que embellecían el ropaje en armonía con las figuras. Es decir, que se trataba de figuras majestuosas e imponentes revestidas de túnicas, y además mantos y fajas que revelaban una extraordinaria exquisitez en el gusto artístico. Aristófanes, otro famoso comediógrafo griego, nos ha dejado una minuciosa descripción de las modas femeninas en su tiempo, con toda una serie de vocablos extraños que pusieron en dura prueba la habilidad de sus traductores. Las estatuillas de Tanagra, en Grecia, nos ofrecen también sorpresas, porque allí las modas fueron mucho más singulares y más complicadas. En ciertos curiosos detalles recuerdan bastante a algunos modelos de nuestros días. En la Edad Media se aportan cambios radicales en los vestidos. La figura humana no es ya seguida en sus líneas naturales. Se intenta modificar sus contornos, estrechando aquí, ampliando allá y logrando a menudo artificiosos efectos nuevos y atrayentes. Con las cruzadas se amplían las posibilidades comerciales.
se exportan las materias primas y se importan géneros con mayor facilidad. Los árabes dieron al mundo magníficas telas, fabricadas, teñidas y adornadas en Granada y Valencia. Como consecuencia de todo ello, se difundió un lujo desenfrenado que suscitó furiosos anatemas y airadas protestas. Por otra parte, se ha visto que de los escritores civiles y religiosos en aquella época hubo también en parte crítica. De China a Europa se dio la importación de los gusanos de seda, y a partir de entonces la industria sedera, en pleno florecimiento, creó los más maravillosos tejidos, los tejidos de lino y algodón, que se fabricaron también en mayor escala y se propagaron por todas partes. Y al lado de los sederos y algodoneros, también los laneros continuaron su próspera producción de tejidos flexibles y cálidos. Los artesanos árabes y cristianos de España dieron un formidable impulso a la economía del país y en la afluencia de la riqueza tuvieron imitadores en otros países, muy particularmente en Francia e Italia, donde surgieron las corporaciones de artesanos y se crearon centros industriales importantísimos. Bastará recordar que los venecianos llamaron al algodón hierba de oro por los beneficios que le proporcionaba. Por aquel tiempo empezaron a fabricarse también en Flandes los tejidos finos y apreciados famosos en todo el mundo. Flandes, es decir, la zona costera entre Holanda y Francia. Allí entonces empezaron a fabricarse esos tejidos famosos. Y por entonces volvió a aparecer el dedal, ese minúsculo y utilísimo instrumento. Era conocido por los antiguos, en Egipto, en Grecia y en Roma, pero en los primeros siglos de la Edad Media desapareció. Luego, al renacer la nueva vida, con el florecer del arte y del comercio, reapareció el dedal como si fuese un símbolo, ya que los dedos, obligados a coser mucho, no podían prescindir de él. Las agujas de metal, que antes se fabricaban de modo rudimentario a mano con el martillo, se hicieron ya de acero, y fueron los árabes de España quienes la introdujeron en Europa a partir de 1370. Durante el Renacimiento, las mejores agujas se fabricaron en Nuremberg, pero más tarde Inglaterra, como ocurrió con la pluma de escribir, se llevó la primacía productora y máxima fama. A fines del siglo XIII, los tejedores, los tintoreros y los sastres se incluyeron en las artes mayores, es decir, su hacer se incluyó entre las artes mayores. Durante el Renacimiento, refinado y elegante, la vida mundana, las fastuosas fiestas, las reuniones selectas acrecentaban mucho más la propensión a los hermosos vestidos y sus accesorios favorecieron el ritmo vivaz de las artes, del comercio y de la industria. Bajo Ludovico el Moro, Ludovico Sforza, llamado el Moro, duque de Milán entre 1494 y 1500, durante su reinado, Carlos VIII de Francia quedó maravillado ante el magnífico cortejo de mujeres milanesas que salió a su encuentro. En la misma época, fines del siglo XV, la corte de París daba a toda Europa los modelos de sus modas fastuosas. Durante el siglo XVII, España fue el centro de la moda, primacía que volvió a pasar a Francia un siglo después. Este papel de árbitro de la elegancia lo ha mantenido Francia hasta nuestros días. El culto que rindieron los ingleses a la corrección y la elegancia en el arte de vestir convirtió a Londres en la sede de la moda masculina, que por ser inglesa se hizo esencialmente conservadora pese al transcurso del tiempo y a las nuevas exigencias de la vida.
Cuando a uno lo incorporaban a la milicia y le repartían la ropa interior de invierno, ropa interior de verano, uniforme de fajina, uniforme de salida, el capote o sea, sobre todo, cuando repartían todo eso, se daba cuenta de que tal atuendo resultaba como un lecho de Procusto. Había unas pocas medidas estándares y centímetros más o menos el soldado debía adaptarse a ellas, sin que llegaran al límite de cortarle las piernas, como lo hacía el cruel bandido del Ática, porque Procusto es el nombre mitológico de Polipemón o Damastes de Eleusis, hijo de Poseidón, dios griego del océano que corresponde a Neptuno en la mitología latina. Procusto fue un bandido célebre del Ática. Asaltaba a los viajeros y no contento con ello los hacía echarse en una cama de hierro. Si las piernas del pobre asaltado eran más largas que el lecho, se las cortaba. Si eran más cortas que esa cama, se las alargaba estirándolas con sogas hasta que alcanzasen la longitud de dicha cama. Al final Procusto fue muerto por Teseo, también de amplio currículo. Mató al Minotauro, fue libertado por Hércules y escapó del laberinto de Creta ayudándose del hilo de Ariadna. Y fue libertado, como decimos, por Hércules. Y vamos a esto del hilo de Ariadna porque a lo mejor tenemos tiempo de explicar cómo masticando el gusanito de seda hace un hilo también de donde sale la seda.
Entonces al final fue muerto por Teseo. Es decir, que Procusto aplicaba cirugía mayor sin anestesia, y allí se cumplió el refrán que dice: el único médico que no muere de su profesión es el ginecólogo, puesto que él también fue puesto en esa cama. Hoy se usa la expresión el lecho de Procusto aplicada a situaciones o personas que son víctimas de la violencia. Aquí la usamos haciendo alusión a la ropa que no es de confección, que venden en las casas de reclame, donde hay talles que son pocos a veces. O más claro, en una gran liquidación, generalmente ocurre que han ido quedando los talles más chicos y los más grandes, sin que actúe desde luego Procusto. En la colimba a veces un recluta inexperto, novato, observaba: mi sargento, estas mangas me quedan grandes. Dígale a su hermana que se la corte, contestaba. No tengo hermana. Bueno, entonces, concluía, dígaselo a su novia. Y luego de un bache agregaba: si a esta edad con esa pinta no tiene novia, entonces, y ya no podemos decir lo que agregaba. Pero de todas maneras, y continuando, asimismo cruel y sediento de sangre, y lamentablemente no ya legendario como Procusto, fue el emperador romano Cayo Julio César Germánico, 12 al 41 a.C. Desde los 2 años de edad vivió en campamentos militares con su padre Germánico. Los soldados le pusieron de sobrenombre Calígula, diminutivo de Caligae, que en latín significa sandalia, y que era el calzado militar de ellos. De modo que aquí la prenda militar dio el nombre a un espécimen bastante singular, porque por lo general ocurre a la inversa. Por lo general, como estamos viendo, es el nombre del personaje que da nombre a la prenda. Aquí la sandalia Calígula dio nombre al emperador. El más famoso general inglés debe ser el duque de Wellington. En 1769 a 1852 vivió, y que venció al ejército francés de Napoleón nada menos que en Waterloo, 1815. Es célebre por su retrato en los billetes de 5 libras, pero es más recordado por sus Wellingtons, o sea, sus botas de goma. En la guerra de Crimea, 1853-1856, en uno de los más notables desastres militares, 600 soldados ingleses cargaron y 400 murieron. Sin embargo, el 7º conde de Cardigan, que estaba al mando de la brigada ligera, no se recuerda por ese desastre, sino por el saco de lana sin cuello que llevaba puesto. La academia define entonces cardigan, término esdrújulo, como chaqueta deportiva de punto con escote en pico y generalmente sin cuello. Y este combate se llamó de Balaclava, y posteriormente, durante el asedio de Sebastopol, se le dio a los soldados británicos máscaras de lana debido al espantoso frío. Pasaron todo el invierno en ese puerto, sobre el Mar Negro, y hasta hoy esta prenda se llama pasamontañas o balaclavas. Burdamente podríamos describirlas casi como si nos caláramos un gorro frigio hasta el cuello y le recortáramos algunas partes para ver, hablar y respirar. Como todos sabemos, el gorro de los antiguos frigios, no de Asia Menor, que fue tomado como emblema de libertad por la Primera República Francesa, es decir, por los republicanos, figura en nuestro escudo, y también se usó en España en 1873 por los partidarios de la forma republicana de gobierno. Y en la guerra de Crimea, en esa guerra, tomó parte igualmente Lord Raglan, o sea, F. J. H. Somerset,
Lord Raglan, 1878-1855, almirante británico, que andaba mal con el general Canrover y que popularizó el Raglan, como dice la academia, al que nosotros hablamos como Raglan. Es un gabán masculino holgado y algo más corto que un sobre todo. El blazer, o blazer, es un saco azul marino que debe su nombre al capitán de buque inglés Blazer, quien en 1840 uniformó a su tripulación con una librea o especie de uniforme azul, con botones de lata, antes de que existiera el uniforme oficial en su armada. Además, y por otra parte, con otras prendas, acotemos que la levita era cortada atrás para subir con mayor facilidad al caballo o al pescante, porque la ropa del amo va a parar a la larga al lacayo, y por ello la usó el cochero. Y llevaban estas prendas, y llevan 2 botoncitos para atarla en la parte de atrás con el mismo fin. Hoy dichos botoncitos de atrás del frac, como los de la manga del saco, y al igual que la solapa, están como timbre de panteón. Los botoncitos de las mangas, ya hemos explicado una vez, cerraban a la altura de la muñeca para que no entrara el frío cuando el caballo tomaba velocidad. Pero parece que la solapa es la evolución del cuello alargado y tieso de los uniformes militares prusianos. Fuera de servicio, el militar se lo desabrochaba y los plegaba hacia los costados, y así formó un triángulo, que son las solapas de hoy, y que parece que no tienen ninguna función, aunque hay individuos que se siguen portando bien, o son ejemplares, y por lo tanto la solapa se usa, además de taparse del frío, para poner las insignias y condecoraciones.
Aunque parezca absurdo, los trajes de baño deben su existencia a George Stephenson, el inventor de la locomotora. Las vacaciones anuales en la playa solo fueron posibles tras la invención del ferrocarril, al poner al alcance de las gentes las propiedades terapéuticas de los baños de mar, que hasta entonces se había considerado algo así como una excentricidad. Quiere decir que el ferrocarril acercó a las costas y a los baños. En aquellos días no existían los trajes de baño, y los hombres y mujeres se divertían con el oleaje completamente vestidos o bien desnudos en playas distintas. La rigidez de la época, sin embargo, defendía la decencia de unos y otras. En 1855 y 1865 en Inglaterra, el periódico The Times dedicó columnas y columnas de texto a mediar en la controversia sobre el escándalo que suponían los baños en desnudo. Ocurrió por entonces que un tal doctor J. Henry Bennett regresó de unas vacaciones en Biarritz, loco de entusiasmo por una novedad francesa. Pero de todas maneras, también el tocado de los hombres tuvo sus dificultades con la autoridad. Cuando en 1797 James Hetherington aireó su chistera en Londres por primera vez, una gran muchedumbre se arremolinó en torno a su desconcertado inventor, es decir, el inventor del sombrero de copa. El apiñamiento fue tan enorme que varias mujeres se desmayaron, los perros ladraban, los niños gritaban y el hijo del zapatero se fracturó un brazo. Hetherington fue detenido y acusado de atentar contra la tranquilidad pública, puesto que se había mostrado en la calle, decían, cubriendo su cabeza con una prenda alta y brillante, intencionadamente preparada para inquietar a las gentes tímidas. En fin, parece mentira que un sombrero haya proporcionado toda esa preocupación. Curiosamente, los botones se lucieron durante cientos de años a modo de simples adornos y sin que prestasen ningún otro servicio hasta finales de la Edad Media. La parte izquierda de la chaqueta o saco masculino se abotona sobre la derecha, de manera que la parte de tela que queda libre no impida el rápido desenvainado de la ya anacrónica espada. Se dice que, por el contrario, la chaqueta femenina se abotona sobre la izquierda, a fin de facilitar la lactancia, mientras se sujeta al niño con el brazo derecho, que es el más fuerte. Y por otra parte, muchas de las innovaciones en los vestidos y trajes son adaptaciones prácticas de modos usados en tiempos pasados. Por ejemplo, la parte baja de los pantalones, donde nació la costumbre de doblarlos hacia arriba para evitar que se manchasen con el barro callejero, es decir, que así nació la bocamanga. Pero los caballeros no debían estar pendientes de cuidar sus ropas, para ello tenían servidores. La costumbre de doblarse los pantalones se consideró vulgar, porque los lacayos andaban por el barro, pero no los patrones. El periódico The People, del 23 de septiembre de 1894, recoge la siguiente anotación de un observador norteamericano. Nunca he visto en Londres, decía, a ningún caballero a la moda llevar los bajos del pantalón doblados hacia arriba, bajo circunstancia alguna. Cuando el tiempo es húmedo, toma un coche, pues comparecer con los pantalones doblados sería justamente considerado una grave falta de decoro. Claro, el pantalón era una prenda relativamente nueva que se iba imponiendo, pero de todo esto se encargó también de influir el príncipe de Gales. Hasta que el príncipe de Gales no fue visto con la parte baja del pantalón doblado hacia arriba, es decir, con bocamangas, después de la Primera Guerra Mundial, los caballeros ingleses no se decidieron a imitarlo.
El príncipe de Gales fue sin duda responsable de muchas más innovaciones en el vestir que ningún otro personaje en los últimos 100 años. Se le atribuyen, entre otras cosas, el haber popularizado los zapatos de antes, los suéteres de franjas horizontales, es decir, tricotas con rayas horizontales, la chaqueta azul marino de etiqueta, los cuellos amplios en las camisas y, por supuesto, el revolucionario nudo Windsor en la corbata. Pero todas estas innovaciones, pese a su importancia, resultan insignificantes comparadas con las introducidas por su abuelo, el abuelo del príncipe de Gales, o sea, Eduardo VII, entre cuyas novedades figura la raya de planchado de los pantalones por delante y por detrás, como se usa cuando se usaba hace poco, y a su vez el chaleco blanco y camisa de pechera almidonada por la noche, y además introdujo el sombrero flexible en Gran Bretaña, copiado del balneario alemán que visitaba a menudo el rey. También a él se debe la costumbre de dejar desabrochado el último botón del chaleco. Al parecer, el estómago del rey, Eduardo VII, crecía de volumen más deprisa de lo que su sastre tardaba en prepararle otros chalecos. Así que fueron imitados todos y dejaban también ellos el botón de abajo sin prender. En cuanto a los pijamas, fueron una adaptación de la vestidura cotidiana usada en el norte de la India. Si bien su nombre ha derivado de los pantalones que lucían las bellezas recluidas en los harenes de Persia, las llamadas saharianas son una adaptación de la camisola, es decir, que el pijama sale de allí, de la camisola larga y adornada de uso corriente en África, la cual a su vez se derivaba de la chaqueta ligera de cinturón introducida en las sabanas por los exploradores occidentales. A lo largo de la historia, el efecto de los criados en la evolución de la moda ha sido más bien negativo, no como el ferrocarril, porque generalmente vivían junto a la gente acomodada y adoptaban sin más los modos y estilos de sus amos, y al serles regaladas las prendas usadas de aquellos, o bien la adaptaban y adaptaban la moda a su propio estilo. Y esto se hacía tan evidente en lo que al modo de vestir se refiere, y era tal el terror de los caballeros a ser confundidos con sus mayordomos y lacayos, que en cuanto un servidor se ponía ropa como su amo, tal modo de vestir pasaba de moda. Es decir, que los criados aceleraron también la moda. Al comenzarse a usar el calzón corto y medias, como se ve siempre en Versalles y en los siglos XVII y parte del XVIII, los criados también lo usaron, y fueron causa de que ambas prendas quedasen proscriptas de los guardarropas de los caballeros, aunque su extinción fue más bien lenta. Hacia 1820 el gran duque de Wellington ya usó un pantalón, pero se le fue negada la entrada a su club por presentarse en él con pantalones en lugar del calzón corto. Conforme fue avanzando el siglo XX, los tabúes sobre el modo de vestir fueron desapareciendo. Ya en la actualidad, quienes dictan la moda no son las figuras de la realeza, sino las estrellas y actores que están en boga. Es decir, que todo esto ha cambiado de dueño.
La cría de los gusanos de seda es una de las cosas más interesantes y extraordinarias que se puede imaginar. En desvanes muy limpios se preparan enzarzos o cañizos. Los cañizos son tejidos de caña que le sirven de cama a los gusanos. Y allí se ponen abundantes hojas de morera. La morera es un hermoso árbol que se planta casi exclusivamente con el fin de nutrir a los gusanos de seda u orugas. Viene a ser como la soja en el país de los gusanos de seda. Estos gusanos son numerosísimos, de color gris y están dotados de un apetito realmente sorprendente. Hay que echarles constantemente grandes cantidades de hojas de morera, que devoran cada vez más deprisa en menos tiempo que el preciso para contarlo. Si se entra durante la época de la cría de gusanos de seda en el desván o en el obrador, en las casas de campo, se oye un ligero rumor incesante parecido al de la llovizna. Son las mandíbulas de los millares de gusanitos que destrozan sin tregua las verdes y tiernas hojas de morera. A medida que van devorando con tanta prisa, los gusanos crecen y alcanzan la longitud de 5 a 6 centímetros y el espesor de un lápiz, cambiando la piel varias veces. En el transcurso de 4 o 5 semanas alcanzan su pleno desarrollo y entonces se prepara para ellos el llamado bosque, especie de maleza artificial a base de ramas. Los gusanos, ya gordos y hermosos, se encaraman sobre ellas, agarrándose con sus cortas patitas, y empiezan su maravillosa labor de hilar. Fijan por todas partes una multitud de hilos finísimos, que forman una especie de red, o una telaraña o malla, que les servirá de telar y de base para fijar el capullo. El hilo de seda sale del labio inferior de los gusanos, desde un orificio llamado de hilera, y procede de una materia especialísima contenida en su cuerpo, que es un líquido denso y viscoso, parecido a la goma, encerrado en 2 estrechos y alargados saquitos arrollados sobre sí mismos. Al salir por el orificio de la hilera de la boca del gusano de seda, el líquido se estira hasta convertirse en hilo sutil, que se pega a los hilos de la malla y que se endurece inmediatamente después. Los gusanos mueven incesantemente la cabeza a la derecha y a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, y el luminoso hilo continúa saliendo del labio y acaba formando en torno del animalito una envoltura del tamaño de un huevo de pichón, con un estrechamiento en su centro. El capullo es transparente al principio, pero va haciéndose poco a poco más espeso, hasta ocultar por completo el gusano en su interior. Los capullos son a veces de un cálido color amarillo y otras veces de un amarillo azufre, o también amarillo pálido, o de rosa carne o blancos. Rara vez son de color verde. Ahora ven, ¿qué sucede dentro del capullo? El gusano trabaja todavía 3 o 4 días para hacer más espesa la pared del capullo y luego se detiene. Ha agotado su provisión de líquido de seda y se retira del mundo para realizar la maravillosa transformación que muy pronto se cumplirá en su organismo. Encerrado en el capullo, el gusano se marchita, como si estuviera a punto de morir. Se desgarra primero su piel en el dorso, y luego, con reiterados temblores, estirones y contracciones, el gusano, que no es sadomasoquista, se desuella a sí mismo dolorosamente. Junto con la piel lo arranca todo: la dura epidermis craneana, las mandíbulas, los ojos, las patas y el estómago. Lo que queda del viejo cuerpo del gusano se recoge en un rincón del capullo y en vez del gusano
se ve un cuerpo de forma de almendra redondeado en su extremidad y puntiagudo en la otra. Es la famosa crisálida, que representa el estado intermedio entre el gusano primitivo y la mariposa en la última transformación. Al cabo de unos 20 días, la crisálida del capullo de seda se abre como un fruto maduro y de su envoltorio se libera la mariposa, aún toda húmeda y que se sostiene difícilmente sobre sus temblorosas patitas. Descansa un poco para adquirir fuerzas y luego perfora el capullo y sale a la luz. Ahora bien, ¿desde cuándo ocurre esto con el gusano de seda? El gusano de seda, lo mismo que la morera que lo nutre, son originarios de China, donde hace 3 o 4.000 años se conoció el arte de tejer la seda. La industria de la seda fue importada de Asia a Europa en el año 555 por 2 monjes griegos que llegaron a Constantinopla trayendo huevos de gusano de seda procedentes de China, donde estaba severamente prohibido revelar a los extranjeros el secreto de esta industria productora de tan enormes riquezas. Pero los frailes pudieron conseguir burlar la prohibición, ocultando los huevos en el hueco de un bastón. Y desde aquel día Europa conoció la prodigiosa elaboración que hasta entonces había sido un monopolio de los chinos. Protegida posteriormente por el emperador Justiniano, la industria de la seda prosperó en Constantinopla a fines del siglo VI y se propagó rápidamente a todo el imperio de Grecia, donde se crearon importantes fábricas. Con los árabes el procedimiento se introdujo en España y cruzó pronto la cordillera pirenaica. Luego, en el siglo XI, el rey Rogelio de Sicilia instaló fábricas en Palermo y en Calabria, fábricas de seda, haciendo trabajar en ellas a obreros orientales que hizo prisioneros en el transcurso de sus expediciones guerreras. En el siglo XX, la industria sericícola ha alcanzado una perfección extraordinaria. Ha ofrecido al público una multitud de tejidos variadísimos, coloreados con todas las gamas del arco iris, sobre todo los llamados tejidos estampados de seda, que son espléndidos. Cada 3 o 4 meses, pintores especializados crean nuevos dibujos para estas telas. Y las ciudades sederas de mayor importancia fueron Valencia en España, Zúrich en Suiza, Lyon en Francia, Como en Italia y Krefeld en Alemania. La industria sedera en Inglaterra tardó un poco más y solo años posteriores empezó a desarrollarse en gran escala. Pero el estampado es muy complicado, así que no podemos seguir con él. Es un trabajo de verdaderos artistas.
El término vestido es amplio. Del latín vestitus, este sustantivo abarca toda prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo. Así hay vestido de etiqueta o de traje de ceremonia para otros actos solemnes, etc. Pero también de pieles, que el primitivo, hemos visto, se procuraba de la naturaleza, desde luego, con pieles de animales. Pero cuando decimos el vestido de Susana, o qué bien que estaba Susana con su vestidito sencillo, en lugar del atuendo que llevaba fulana, etcétera, nos estamos refiriendo a una prenda que apenas tiene más de 2 siglos. Lo mismo ocurre con el vocablo bombacha.
la bombacha no llega al siglo. Así que si el vestido tiene más de 2 siglos y la bombacha o braga no llega a la centuria, adelantándonos un poco podemos decir que en la Edad Media no existía la ropa interior. Y en el siglo XVI las mujeres usaban en su lugar una especie de calzas que se fueron alargando hasta que empezaron a parecerse a los calzones que usaban los reyes y los aristócratas. Son los calzones que vemos hoy en cuadros de personajes como Luis XIV hasta Rivadavia. Son como un calzoncillo largo ceñido. Ello ocasionó el rechazo de los virtuosos que sostenían que el calzón era una prenda solo para hombres. Debido a tal prohibición y después de las transformaciones que sufrió dicha vestimenta, se puede afirmar que para nuestro centenario, en 1910, cuando vino a Buenos Aires la infanta Isabel, las damas todavía en su mayoría andaban en Buenos Aires con fajas de ballenitas. Redondeando y retrocediendo, durante muchos siglos la prenda interior que llevaban las mujeres fue la camisa, que hoy llamaríamos blusón, cortada. Era cortada de un molde que tenía la forma de letra T, T de tango, y eso en plena Edad Media. Así que en la Edad Media nadie se preocupaba por usar ropa interior. Para resguardar la higiene era suficiente el baño. Sin embargo, el baño estaba bastante postergado. Ya en el siglo XV, tanto para el hombre como para la mujer, la camisa comienza a asomar por encima de los escotes. Y a mediados del siglo XVII, las camisas femeninas y las masculinas empiezan a diferenciarse. A mediados del siglo XIX, el equipo completo de ropa interior de una dama de la aristocracia exigía un respetable presupuesto y placar, y una doncella para vestirlo. La doncella le colocaba camisa, luego el calzón, que como decimos no es el de ahora, o el que se ve ahora, o el que se veía con el Martín Fierro ni con Napoleón. Luego venía la enagua de cintura, otra enagua más gruesa y otra todavía debajo hasta la rodilla. Además, otras faldas y el corsé. Y todavía no se había inventado el corpiño. El corsé fue una especie de prisión que provocaba en los demás, además de los problemas respiratorios, otros problemas como circulatorios, digestivos, además de la deformación de la columna. Este corsé del siglo XVI era de cartón, de hierro o de hueso, y se ocultaba debajo de los pesados vestidos que cerraban hasta el mentón. Pero entre 1790 y 1820, desde Francia, que ya se había convertido en el centro de la moda, se lanzaron las líneas sueltas de estilo neoclásico. Así que en la Revolución Francesa hubo para las damas un respiro, pero se reimplantó luego otra vez el corsé estrecho. Es decir que en la Revolución Francesa, cuando Robespierre se cansó de cortar cabeza, le cortaron la cabeza a él. Así vino el Directorio, y entonces se volvió a restablecer el orden, según decían sus autores, pero era que comenzaba un periodo reaccionario. Así que, como decimos y repetimos, el respiro que tuvieron las damas fue muy breve. La moda se reemplazó y otra vez volvió el estrecho corsé, que adelgaza el talle y que con aparatos y faldas armadas sobre miriñaques y crinolinas y enaguas, todas almidonadas,
entre ballenas o ballenitas y cintas, las mujeres de las clases sociales siguieron alternando su cuerpo con ese sistema hasta 1914. Del miriñaque hablaremos si tenemos tiempo. Digamos que hasta antes de la década de 1914, las damas tuvieron que vérselas con el ridículo polizón, o sea, un almohadoncito que estaba armado y era de crin, y luego convertido en una especie de jaulita metálica que duplica o triplica el trasero. Quiere decir que a la sentadera era bien tapada por atrás, y allí se encuentra el antecedente de ese vestido que, siempre exagerado por atrás, se usó durante toda la época victoriana. Y la reina Victoria no reinó un ratito, porque estuvo en el trono de 1819 a 1901. Quiere decir que la reina Victoria no supo lo que era el corpiño, pues el corpiño recién se inventa en 1912 y se hace masivo en 1915. En 1920 el corsé se esfuma. Influye en ello Paul Poiret, el eminente modisto francés. La faja elástica sigue hasta 1935. Luego ganó terreno la ropa interior, pero los armazones no se esfumaron del todo. Persistió el corpiño armado. Pero retrocediendo y aclarando con la camisa, digamos que en el siglo XV, tanto para el hombre como para la mujer, la camisa se asoma recién por encima de los escotes y los cuellos. A mediados del siglo XVII, las camisas femeninas y masculinas comienzan entonces a diferenciarse bien, y hay que lavarlas y plancharlas. Un buen planchado indicaba estatus. Salteando un poco, sin perjuicio de volver a ello, digamos que con la historieta Rico Tipo en 1944, Di Vito introdujo la minifalda, 20 años antes de que se divulgara universalmente, porque esas figuras redondeadas de Di Vito son tratadas luego en chicas, pero en 1940 ya estaban en Paturuzú. Quiere decir que se le adelantó 20 años casi a la inglesa flaquita, porque era flaquita, Mary Quant, cuyo primer nombre se escribe Era, que crea la minifalda. Y esa costumbre de mostrar las piernas encontró un rival en 1966 cuando aparece en Alemania e Inglaterra las tubulares. Es decir que las tubulares son como un caño largo sin costura. Puede decirse entonces que la década de los 70 se caracterizó por un entrevero entre mini, midi y maxifalda. Pero ahí ya había llegado el jean, o sea, el vaquero, para quedarse. A manera de digresión, digamos que minifalda y maxifalda ya son académicos, es decir, están en el diccionario de la academia. Lo mismo que unisex y travesti, términos que necesitaremos. En cambio, midi de minifalda no está en el diccionario, y tampoco está ballenita, porque los hijos de la ballena son ballenatos, pero el uso de la ballenita era inevitable. En otro orden de cosas, acotemos que la hermosa bailarina estadounidense Isadora Duncan revolucionó el ballet al comienzo del siglo XX. Causó sensación en Londres, en París, Budapest, en Berlín y Baviera, pues danzaba descalza, con brazos y piernas desnudos y con escasa ropa de estilo griego antiguo.
En 1921 tuvo apremios económicos y entonces el gobierno revolucionario de Rusia la invitó a Moscú para que creara una nueva escuela de danza. Allí había impresionado a Lenin bailando la Internacional. Pero el retorno a su patria resultó un fracaso. Se le puso la prensa y las autoridades de inmigración en contra. El principal ataque era por la escasa tela de su indumentaria. En Boston, donde descubrió su pecho declarando que la desnudez significaba verdad, Billy Sunday, famoso predicador evangelista, la calificó de zorra bolchevique, cuyas ropas cabrían en un puño. Por sus discursos políticos en la escena, los directores de teatro, teniendo miedo a los disturbios, rescindieron sus contratos con ella y fue privada de la ciudadanía norteamericana. Volvió a Rusia en 1927, donde murió ahorcada al prenderse su chal entre las ruedas de su Bugatti. Y ya que estamos en la cuestión poder, o la lucha del poder contra la moda, digamos que el 11 de septiembre a las 7 de la mañana, las emisoras chilenas anunciaron que una junta militar, presidida por el general Augusto Pinochet, deponía al gobierno. Era la época en que competían entre sí mini, midi y maxifalda en el atuendo femenino. Con posterioridad, en un filme, se muestra en las calles de Santiago un soldado que con tijeras corta el vaquero de una muchacha y manifiesta que el pantalón es prenda de hombres. Pero el jean, como decimos, había llegado para quedarse. No recordamos haber visto a Indira Gandhi ni a Margaret Thatcher con vaquero, pero sí a la presidenta de los argentinos en Tartagal, Salta, en la inundación del año 2009, caminando con esa prenda sobre el barro. En suma, ya hacía tiempo que el poder en democracia poco podía hacer contra los caprichos de la moda, desde el unisex hasta el atavío del travesti, lo cual nos recuerda que un jubilado vio una persona joven en una esquina e indignado se descargó con una señora, la primera que pasaba, diciéndole: «Mire eso, no se distingue si es varón o mujer». «Es mujer», respondió la increpada. «¿Y cómo lo sabe?» «Porque es mi hija». «Ah, perdón, no sabía que usted era la madre». «No», aclaró, «soy el padre».
como hemos dicho, el look no es solo la pilcha. Una nariz prominente, un peinado estrafalario, una acentuada delgadez pueden constituir un modificador de la pinta, al igual que una gordura extrema. Viene al caso la anécdota de aquel banquete al cual asistía gente que se conocía relativamente. De pronto, un individuo codeó al joven que tenía al lado y le preguntó: ¿quién es la vaca esa que está en la cabecera de la mesa? Es la madre del ternero con el que está usted hablando, contestó. El vocablo look ya está en el diccionario de la academia, pero como voz inglesa, de manera que hay que ponerlo en bastardilla o en letra inclinada. Significa imagen o aspecto de una persona. No obstante, podemos obviar el término inglés, pues tenemos otros tales como aspecto, apariencia, aire, cara, estampa, etcétera. Y en lunfardo, pinta, sustantivo femenino que indica porte y elegancia, y su derivado pintón, que designa al elegante o buen mozo. En fin, hemos visto que los reyes cuidaban su look o su apariencia. María Antonieta a los 15 años se casa con Luis XVI. Sigue siendo dicharachera y corre por los salones, pero pronto debe someterse a una pesada etiqueta. Desde el despertar hasta que queda vestida pasan horas. Entran las camareras y con un alfiler, luego de larga cavilación, ella indica en el muestrario el modelo para esa mañana. La primera preocupación está despachada, pero falta todavía el peinado. Luego, con la Revolución Francesa, las papas queman y se fija una fuga para el 19 de junio de 1791. La reina va a cumplir 36 años. La etiqueta tiene que ir con ellos. Así que con el traje de gala, 2 camareras y Fersen, su amante, y el cochero hacen 14 personas. Y todavía el vino blanco para el rey, que no cuida mucho su imagen. En aquella época, un embajador le hizo un retrato a María Antonieta y se lo mandó a su madre, nada menos que a la emperatriz de la Germania, María Teresa. La emperatriz dijo: me parece el retrato de una actriz, no de una reina. En fin, vestían bien también Delacroix. El poeta francés Eugenio Delacroix, cuando salía al campo, llevaba consigo baúles y baúles de ropa para vestir según la ocasión. Desde el pañuelo hasta la corbata debían variar según cómo variara la temperatura. También para Néstor Roqueplan, literato francés, que en 1870 se había convertido en el árbitro de la moda y de la elegancia en París, era importante la vestimenta mucho más que la cocina. Decía: cuando debo probar un traje nuevo, la noche anterior no puedo dormir. Es que la pilcha, como decimos, es importante hasta para diligenciar cualquier cosa. El general Juan Bautista Bernadotte, francés, nacido en Pau el 26 de enero de 1764 y fallecido en Estocolmo en 1844, fue mariscal del Imperio Napoleónico y finalmente rey de Suecia y de Noruega. Cuidaba mucho de la elegancia. Un día de batalla campal, 2 oficiales descendieron de sus caballos trayendo un importante parte militar. Apenas los vio, todos transpirados, con una barba de 2 días, rehusó escuchar el mensaje y les dijo: con ese aspecto parecen 2 gitanos en lugar de 2 oficiales. Vayan a afeitarse antes que nada y después hablaremos.
Yéndonos al otro extremo, es decir, a los que visten mal, digamos que cuando Ludwig van Beethoven tenía 10 años, pasaba horas y horas meditando y no cuidaba su presencia. Una vecina, la señora Fischer, le espetó: «Así de sucio, Luis. Debes cuidar de tenerte un poco más pulido». Beethoven contestó: «¿Qué importa? Cuando sea un señor, ninguno se molestará por eso». Al regresar de una excursión, Beethoven, en mangas de camisa y olvidando sobre los yuyos parte de su vestimenta y sombrero, cuando entró a la ciudad de Neustadt, parecía un croto y fue arrestado como vagabundo, y nadie le creía que era el célebre músico. Permaneció en prisión hasta que vino a liberarlo el director de la orquesta. Por su parte, Felipe Cavallotti, poeta, periodista y patriota italiano, nacido en Milán en 1842, se complacía en contar que nació antes de lo previsto y lo tuvieron que envolver con unos diarios. «No es mi culpa, con esa ropa he nacido en un diario», decía. Felice, por reacción, tendría que haber usado envolturas de mayor jerarquía, pero vestía con humildad. Se presentó varias veces en público con el mismo traje. El director le dijo que el público estaba cansado de verlo con la misma ropa del día anterior. «Disculpe», contestó, «llevo puesto el mismo traje que hace 7 años». Pedro Corneille, el trágico francés, el eminente trágico francés, nacido en 1606 y fallecido en 1684, tenía una presencia tal que a primera vista se lo podría tomar por un vendedor de vino, como decía Colombo, su biógrafo. Cuando los familiares le querían hacer notar algún defecto, le señalaban su abandono descuidado en el vestir, pero contestaba: «Yo soy Corneille lo mismo». Sus escritos son sublimes, como sabemos, y sin embargo era tímido, incapaz de hacerse valer. Sin embargo, hay individuos rotosos, si se quiere, para vestir, pero son limpitos, como por ejemplo San Juan Bosco, nacido en Castelnuovo de Asti en 1815, muerto en Turín en 1888, que como todos sabemos era sacerdote, filántropo y fundador del Oratorio de los Salesianos, además de otras benéficas instituciones. En el vestir era descuidado pero limpio. Cierta vez debía ir a Roma a ver al Papa y una condesa le dijo: «No querrás ni por asomo ir vestido así, con esa ropa toda remendada y rotosa». «Y sí», respondió Bosco, «esto es el mejor vestido que tenemos en casa, y ni siquiera es mío, ha sido prestado por don Alassonatti, que era un vecino». Paulina Bonaparte era hermana de Napoleón Bonaparte, casada primero con el general Leclerc y después con el príncipe Borghese. Una noche fue a visitar con el príncipe Borghese, su marido, a Josefina, la esposa de Napoleón, con un magnífico vestido de larga cola y con 2 filas de diamantes en el pecho. Como ya era tarde, la duquesa de Abrantes, que les abrió la puerta y que era su mejor amiga, le dijo: «Ha llegado tan tarde que el emperador se ha ido». Paulina Bonaparte contestó: «Del emperador no me importa un cuerno, es a su mujer a la que quería encontrar». Y añadió riéndose: «Para verla morir de rabia al verme vestida mejor que ella». Y más adelante dijo: «¿Has notado?
Ella ha querido mortificarme haciéndome atravesar todo el salón, sin venir hacia mí, y me ha hecho un favor porque si hubiese venido, la cola de mi vestido no se habría podido distender en toda su longitud. Es que, como hemos dicho, la mujer viste no solo por su estampa o su look, sino para desagradar a otras mujeres. Por ello, su guardarropa es voluminoso. En cambio, el ejecutivo no tiene ese problema porque un ejecutivo viste igualmente, o igual que todos los ejecutivos. Y también el abogado. Generalmente, como el ejecutivo, el traje es gris oscuro. Y todavía subsiste esa costumbre. Ello nos recuerda que cierta vez un sastre le encargó una demanda a un abogado vecino. Al tiempo fue a preguntarle cómo marchaba la causa. Estas cosas son muy lentas, dijo el abogado, tenga paciencia. Y a propósito, ya viene el calor, ¿me podría hacer un trajecito a cuenta? El sastre se lo confeccionó. Pasó el tiempo y fue a averiguar. Este expedienteo es una locura, exclamó el abogado. Tenga calma, ya saldrá. Y ya que estamos, se viene el frío. ¿No podría hacerme un abrigo a cuenta de mis honorarios? Así se hizo. Al año pidió el abogado un traje de confección para su hijo, y diligentemente el sastre se lo confeccionó. Pero se había cansado un poco. Decidió contratar entonces por su cuenta a otro abogado y darle la demanda. Y al mes nomás fue a tribunales a preguntar, y vio el expediente con una sola hojita nomás, y en la tapa tenía un tremendo sello cruzado, con todas mayúsculas, que decía, vista al fiscal. Ah, no, exclamó, he vestido al padre y al hijo y ahora todavía al fiscal.
Concluyendo, una de las diferencias que más llaman la atención entre el cuerpo humano y el cuerpo del animal es que en los animales consiste que nosotros tenemos necesidad de vestirnos y ellos no. Es decir, que siempre ellos han andado libremente. Casi todos los animales están cubiertos de pelo, de lana o plumas, que les bastan en casi todas las circunstancias y estaciones. En cambio, los hombres tienen que cubrir el cuerpo y esta necesidad es mayor a medida que aumenta la latitud, aproximándose hacia los polos helados. Si a un indígena africano le bastan unos pocos palmos de tela, el esquimal necesita gorros, guantes, botas, porque de lo contrario perecería por congelación. ¿Acaso en tiempos remotos el cuerpo humano estaba también resguardado por un pelaje espeso que se parecería mucho al de los monos? Así que el hombre se sentía como en su casa cuando transitaba, pero cubierto de pieles de animales. Y luego dejó de ser peludo el hombre y nunca sintió frío porque ponía los pelos de punta. Es decir que hoy ya tiene el abrigo, pero el acto reflejo de poner esos pelos de punta hace que tenga carne de gallina. Y así cuando un colega le sopla el cogote a otro, se le pone carne de gallina. Y no cabe duda de que los vestidos de los hombres primitivos fueron las pieles de los animales. En aquellos días tan lejanos que se pierden en la noche de los tiempos, los hombres arrojaban piedras puntiagudas contra los animales, los mataban, los desollaban, comían su carne y hacían con sus pieles rudimentarias algo que les serviría para resguardar su cuerpo del frío y de la intemperie. Además, matar animales salvajes se consideraba como un título meritorio, y el hecho de cubrirse con sus despojos demostraba la fuerza y el valor del cazador. Esto sucede todavía en el siglo XX, entre algunas tribus salvajes, y así se veía cómo en África los indígenas ostentaban con orgullo sobre sus espaldas pieles de leones y leopardos, aun cuando la ardorosa temperatura no sea la más adecuada para semejante indumentaria. Por consiguiente, puede decirse que en la más remota antigüedad del mundo, los hombres primitivos se vistieron exclusivamente de pieles de animales, pero no siempre era fácil perseguirlos y matarlos. Por ello tuvo que recurrir el hombre para cubrirse al reino vegetal y utilizó la corteza de los árboles para resguardarse de las inclemencias del tiempo. En resumen, los hombres les han dado siempre despiadada caza a los animales, desde que el mundo es mundo, y con tanto mayor encarnizamiento, cuanto más blando, cálido y precioso es su revestimiento. Aun cuando inventaron otra clase de vestidos, se continuaron apreciando las pieles y cazando a las bestias que se las proporcionaban, aunque esto no fuera ya estrictamente necesario, exceptuando el caso de habitantes de algunas comarcas nórdicas, donde el clima era rigurosísimo, pero también ya existía la ropa térmica. Y hasta tal punto llegó esto que no puede afrontarse más que cubriéndose con pieles en la cabeza y en el cuerpo como los esquimales. Pero por otra parte, los que no lo necesitaron también mataban animales. Así pues, egipcios, griegos y romanos se adornaron siempre con pieles pese al clima benigno de los países en que habitaban. Así solo las usaban las mujeres, como en nuestro siglo XX, porque aquí aguantaban bastante bien el frío más que el hombre. La mujer resiste mejor el frío, pero interesaba la belleza. Pero en climas fríos y serios, fríos como el de la Siberia, o como algunos lugares de la Siberia donde tienen menos de 60 grados y donde la escupida se congela antes de llegar al piso,
Ahí lo usaban también los hombres, es decir, que ya no interesaba tanto el cubrirse por coquetería. En fin, sucede que moda es un término que tomamos del francés mode y que se define como uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país, en especial en los trajes, telas, adornos, principalmente los recién introducidos. Dice Nicolas Boileau que la historia de la moda es la historia de la locura, y verdaderamente el culto que se le rindió en toda época a la moda la volvió una diosa caprichosa que cambia constantemente y contra la cual el ser humano no tiene posibilidades, pues no puede dejar de inclinarse ante sus exigencias. Y no puede renunciar a sus caprichos porque nadie desea ser feo. El deseo de belleza y la complacencia del adorno son inherentes a la especie humana. Como hemos dicho, las cruzadas ampliaron las posibilidades comerciales y desde Granada y Valencia los árabes difundieron un lujo desenfrenado que suscitó furiosos anatemas y airadas protestas por parte de escritores, políticos y religiosos. No obstante, es imposible abolir la moda. Nació con el hombre. Es imposible que todos vivan como la comunidad de los Amish o como los anacoretas. Pero si Dios lo permitiese, ocasionaría una hambruna y una crisis tal que retrocederíamos a la época de las cavernas. Calculad que no se pudiera cambiar el modelo de los vestidos, tampoco el de los autos, ni los de la arquitectura, ni de muchos otros objetos personales. La moda comercialmente se traduce en una fuente de bienestar y prosperidad para todos los países. Tiene sus caprichos a corto y largo plazo y atrae más a las mujeres que a los varones. Un ejecutivo, por ejemplo, debe vestir como los otros ejecutivos, de luto. Una dama, en cambio, en un evento importante no puede llevar el vestido que otra. Ello obedece a que la mujer usa vestidos no solamente para producir agrado al hombre, sino también para producir desagrado a una mujer. Otra consecuencia se deriva de lo precedente. El guardarropas del ejecutivo no es voluminoso, pero la mujer tiene